Docente, buenos días. Soy el estudiante Edison Delgado Candia, integrante del Grupo H. En esta oportunidad vamos a poder desarrollar el análisis de la sentencia 44 del 2026. Vamos a poder realizar la identificación de las concepciones de la argumentación jurídica, como son la formal, la material y la pragmática. Asimismo, vamos a poder desarrollar una debida motivación una debida motivación para dar un fallo distinto al que se muestra en la sentencia. Sobre los puntos controvertidos se puede mencionar que en la sentencia el Tribunal Constitucional fue determinar si la condena penal impuesta al demandante se dictó respetando la Constitución o vulnerando derechos fundamentales. Primero, se discutió el principio de legalidad penal, porque los hechos ocurrieron en 1988, pero la sentencia habría aplicado criterios posteriores. Segundo, se cuestionó el derecho de defensa, ya que el demandante señaló que fue condenado por una calificación distinta a la acusación fiscal. Tercero, se evaluó la debida motivación judicial, es decir, si la sentencia se encontraba debidamente argumentada. Además, se discutió la aplicación de la Ley 32.107 respecto a la prescripción de la pena y al tratamiento jurídico de los delitos anteriores al Estatuto de Roma. Sobre la concepción formal, podemos mencionar que esta está basada en el silogismo jurídico, comprendida por la premisa mayor, la premisa menor y las consecuencias jurídicas. Sobre la premisa mayor, podemos decir que la sentencia menciona diferentes artículos de la Constitución Política, como son el artículo 139 en su inciso 3, que reconoce el debido proceso y la tutela jurisdiccional. El artículo 139, inciso 14, que habla sobre el derecho de la defensa. El artículo 139, en su inciso 5, que exige la debida motivación de las resoluciones judiciales. El artículo 2, inciso 24 de la Constitución consagra el principio de la legalidad penal, que prohíbe sancionar hechos no previstos en la ley previa. El artículo 285 del Código de Procedimientos Penales regula la desvinculación procesal, permitiendo variar la calificación jurídica solo si se respete el derecho de defensa. Por último, tenemos la Ley 32.107, referida a los alcances del delito de lesa humanidad y la prescripción de hechos anteriores al Estatuto de Roma. Con relación a la premisa menor está integrada por los hechos concretos sometidos al control constitucional. En primer lugar, el demandante sostuvo que fue condenado por una calificación jurídica distinta a la contenida en la sentencia fiscal, en la acusación fiscal. Asimismo, indicó que los hechos ocurrieron en 1988, cuando regía el Código Penal de 1924, pero la sentencia habría aplicado criterios posteriores como el agravante de alevosía y la calificación de lesa humanidad, lo que vulneraría el principio de legalidad y retroactividad penal. También cuestionó, también cuestionó que la Corte Suprema no evaluó adecuadamente la Ley 32.107, invocada por la defensa respecto a la prescripción de la acción penal. Finalmente, alegó que las resoluciones judiciales presentaban motivación insuficiente, a no valorar correctamente ciertos medios probatorios ni responder todos los agravios planteados. Estos hechos fueron analizados por el Tribunal Constitucional. Sobre las consecuencias jurídicas, como resultado del análisis, el Tribunal Constitucional concluyó que se vulneró derechos fundamentales vinculados al principio de legalidad penal, derecho de defensa y debida motivación. Por ello, declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus y dispuso la nulidad de la sentencia condenatoria de 12 de abril del 2023. Doy pase a mi siguiente compañera. Bien, gracias. Ahora, mi nombre es Yani Julia Condoritme. Voy a hablar con respecto a la concepción material en la presente sentencia que hemos analizado como grupo. Esta se centra en analizar si la decisión del Tribunal Constitucional es justa en su contenido y si realmente protege los derechos fundamentales del caso concreto, más allá de solo cumplir con aspectos formales. En ese sentido, el Tribunal evalúa principalmente dos elementos claves, que viene siendo el principio de legalidad penal y también el derecho al plazo razonable dentro del proceso. En primer lugar, el tribunal señala que el poder punitivo del Estado tiene límites claros porque no se puede sancionar a una persona por hechos que al momento de ocurrir no estaban tipificados de manera expresa en la ley. Por ello, aplicar retroactivamente la figura de crímenes de lesa humanidad vulnera el principio de legalidad penal, específicamente las exigencias de
que la ley sea previa, que sea cierta y también escrita. Esto afecta directamente a la seguridad jurídica del procesado. Asimismo, la sentencia desarrolla lo que viene siendo el tema de prescripción, entendiéndola no solo como un plazo formal, sino como una garantía fundamental del ciudadano, es decir, ninguna persona puede permanecer indefinidamente bajo persecución penal. En este caso, el Tribunal Constitucional advierte que el plazo de prescripción ya había vencido antes de la condena, por lo que continuar con el proceso resultaba contrario a un Estado constitucional de derecho. Por otro lado, se reconoce que existe una tensión con el derecho internacional, especialmente en relación con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el tribunal adopta una postura garantista al priorizar los derechos fundamentales del individuo, señalando que estas normas internacionales no pueden aplicarse de manera retroactiva si afectan garantías básicas. Finalmente, la decisión no se queda en lo declarativo, sino que tiene un efecto concreto, ya que el Tribunal Constitucional ordena la libertad del demandante. Esto demuestra una protección real y efectiva de los derechos fundamentales. En conclusión, desde una concepción material, la sentencia es consistente porque limita el poder del Estado, también respeta las garantías constitucionales y sobre todo coloca en el centro la dignidad de la persona. Ahora doy pase a mi siguiente compañero. Bien, compañera, muchas gracias. Soy el estudiante Víctor Serván Meléndez. En este momento vamos a analizar respecto a la concepción pragmática de la sentencia 44-2026, en el cual el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de Daniel Urresti, en la cual fue condenado a 12 años de pena privativa de libertad, donde el Tribunal Constitucional dispuso su inmediata libertad. Asimismo, el Tribunal Constitucional determinó que se vulneraron los derechos de legalidad y a la prescripción. Asimismo, el Tribunal Constitucional identificó que los jueces anteriores que llevaron el caso aplicaron la ley de forma forzada para evitar la impunidad, ignorando los principios básicos, cuyos principios, pues, es la vulneración de la libertad, o perdón, el principio de la legalidad y la irretroactividad. Asimismo, el Tribunal Constitucional descarta que la etiqueta de lesa humanidad, de ser el caso, pasó a ser un caso ordinario, conforme lo establece el Código Penal vigente, ¿no? Que al momento de los hechos, la acción penal prescribió por haber transcurrido más de 20 años. De igual forma, el Tribunal Constitucional señala que el plazo ha vencido y también que la seguridad jurídica, pues, el TC aplicó la ley 32.107, que prohíbe interpretaciones extensivas para evitar procesos ya prescritos antes del 2002. Y finalmente podemos concluir que la sentencia rechaza una visión pragmática donde el fin justifica los medios. El TC establece que por más grave que sea un delito, la justicia no puede saltarse el principio de legalidad ni la irretroactividad. Muchas gracias. Cedo el pase a mi compañera. Bien, muchas gracias. Continuando, vamos a hacer el análisis de la sentencia como tal. El caso gira en torno a la condena de Daniel Urresti por asesinato con alevosía y crimen de lesa humanidad. Pese a que esas figuras no estaban previstas en el Código Penal de 1924, el cual se encontraba vigente en 1988, se cuestiona la aplicación retroactiva del Estatuto de Roma y la vulneración del principio de legalidad penal. El Tribunal Constitucional delimitó tres puntos claves que vienen siendo la acción penal, si es que esta estaba prescrita, si los hechos configuraban crimen de lesa humanidad y si hubo aplicación retroactiva del Estatuto de Roma. Se concluyó que las sentencias eran firmes en sede ordinaria y que correspondía evaluar si vulneraban la libertad personal. El tribunal desestimó la demanda de habeas corpus y negó la libertad inmediata de Orresti. Consideró que las resoluciones judiciales estaban motivadas y que la discusión sobre pruebas y calificación jurídica correspondía a la justicia penal ordinaria y no a la constitucional.
La sentencia muestra una fortaleza al defender la imprescriptibilidad de crímenes internacionales como parte del derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, hemos podido identificar que presenta debilidad al no fundamentar claramente cómo los hechos cumplen los requisitos de crimen de lesa humanidad. El caso evidencia pues un dilema ético que presentan día a día los jueces porque tienen que decidir si garantizar la justicia frente a graves violaciones de derechos humanos sin vulnerar principios básicos como la legalidad y la congruencia procesal. Este es un ejemplo de cómo la justicia constitucional busca equilibrar seguridad jurídica y también a su vez luchar contra la impunidad. Doy pase a mi siguiente compañera. Gracias, compañera. Después de un análisis respecto a la sentencia que anuló la condena de Daniel Urresti a 12 años, eh, hemos llegado a la conclusión o hemos determinado que el caso es un caso difícil debido al conflicto que existe entre el principio de legalidad y la prescripción, y asimismo el deber de investigar graves violaciones a los derechos humanos. Gracias. Doy el pase a mi siguiente compañera. Buenos días, estimado docente. Mi nombre es Aida X Mendoza. Hablaré sobre la debida motivación fundamentada en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución. La calificación como crimen de lesa humanidad es admisible. La prescripción no extingue la potestad punitiva y la desvinculación procesal es legal. En el caso recién estamos hablando. La tesis principal encontramos que la calificación agravada del artículo 152 del Código Penal de 1924 es asesinato y la prescripción está entre los artículos 119 al 121 del Código Penal de 1924 de 20 a 30 años sin extinción. Y la desvinculación lo tenemos en el Acuerdo Plenario 4-2007 que dice sin vulnerar defensa. Y asimismo también tenemos el voto del doctor Monteagudo Valdés, que dice, ¿no?, que no se crea un nuevo delito. La agravante es sobre el asesinato que ya se encuentra tipificado y la prescripción extingue, dice, sin despenalizar. Tenemos como primera tesis la calificación como lesa humanidad que no vulnera la legalidad penal, ¿no? Esto es en el hecho base del asesinato que se encuentra en el artículo 152 del Código Penal de 1924, que permite la revaloración agravada compatible con la doctrina internacional, esta sin modificación retroactiva por ley de la 32107. Como jurisprudencia tenemos el expediente 01480-2006 que valida interpretaciones agravadas de tipos nacionales bajo estándares internacionales sin crear nuevos delitos. También el expediente de Barrios Altos versus Perú en el 2001, que aprueba la revaloración de masacre como graves violaciones de los derechos humanos, invalidando amnistías por impunidad. Como segundo punto tenemos la prescripción del Código Penal de 1924 sin extinción de la potestad. La potestad punitiva se rige por el Código Penal de 1924, que los plazos dice de 20 a 30 años y una interpretación conforme evita la extinción. Como jurisprudencia tenemos el caso del expediente 00728-2008 del caso Juliana Yamoja, que establece que la prescripción es efecto de la ley vigente al hecho, pero obliga al cómputo ajustado a garantías internacionales sin perpetuar impunidad. También tenemos otra vez el caso de Barrios Altos, que impone el deber perpetuo de investigar crímenes sistemáticos priorizando obligaciones interamericanas. El tercer punto tenemos la desvinculación procesal y la correlación con la acusación de la sentencia, ¿no? Este se ajusta al acuerdo plenario 4-2007, revalorando prueba aprobada, dice, ¿no? Tenemos como jurisprudencia el expediente 01480-2006, que admite corrección de calificación si el hecho es idéntico o probado sin nuevos elementos fácticos. Y también el caso de Barrios Altos, que ordena reabrir con revaloración probatoria plena, priorizando verdad y justicia sobre las calificaciones iniciales. Entonces concluimos que al no existir arbitrariedad manifiesta ni falta de motivación, el habeas corpus debería ser declarado infundado y la condena cuestionada debía mantenerse. Doy pase a mi siguiente compañero. Soy Elia Kamasuni.
En esta oportunidad les voy a hablar acerca del trabajo colaborativo y del conocimiento de todos los principios éticos que nosotros hemos podido encontrar revisando toda la sentencia. En esta parte del trabajo hemos identificado que el caso presenta una tensión importante entre el principio de legalidad que busca garantizar la seguridad jurídica y asimismo evitar sanciones arbitrarias, y el deber del Estado de investigar y poner sanciones graves a las violaciones de los derechos humanos para poder así evitar la impunidad. Además, la debida motivación cumple un rol clave ya que permite justificar las decisiones judiciales y también nos ayuda a verificar que éstas sean verdaderamente razonables. Mientras la posición mayoritaria aplica una legalidad de forma más estricta, el voto singular propone una interpretación más acorde a todos los estándares internacionales de los derechos humanos. Y esto es muy importante porque da una visión más formal de todo lo que viene a ser el derecho y por tanto puede generar, ¿no?, una impunidad en el cual va a poder dar una interpretación equilibrada y va a poder permitir proteger los derechos del imputado como a las víctimas, ¿no? Este análisis también fue realizado de manera colaborativa, integrando los aportes de todo el grupo, que nos ha permitido fortalecer la argumentación. Y en ese sentido, consideramos también como equipo que el derecho no solo requiere un conocimiento técnico, sino también compromiso ético y trabajo colaborativo. Ahora, con respecto a las conclusiones que hemos podido encontrar con todo el equipo, es que en primer lugar nosotros consideramos que la calificación de los hechos como crimen de lesa humanidad es válida, ya que no crea un nuevo delito, sino que es una interpretación más agravada de un hecho que ya está tipificado como asesinato. Por lo tanto, no se vulnera el principio de legalidad. En segundo lugar, sostenemos como grupo que la potestad punitiva del Estado se mantiene vigente porque los plazos de prescripción no han extinguido. La acción penal en este caso sigue vigente, ¿no? Y aunque la ley establece la imprescriptibilidad para los hechos posteriores, esto no significa que los hechos anteriores queden sin sanción. Ahora, en tercer lugar, la desvinculación procesal fue la correcta, ya que solo se cambió la calificación jurídica sin introducir nuevos hechos y respetando el derecho de defensa. También consideramos que las resoluciones judiciales estuvieron debidamente motivadas, ya que se explicaron claramente los hechos, el contexto y la fundamentación jurídica. También la referencia con respecto a la lesa humanidad no fue una aplicación retroactiva, sino fue en el uso de los estándares internacionales. Y finalmente, el Estado peruano tiene el deber de evitar la impunidad en los casos graves, ya sean estas como las violaciones de los derechos humanos. Por todo ello, nosotros como grupo concluimos que no se vulneró ni la debida motivación ni el principio de legalidad penal, por lo que el habeas corpus debió ser declarado infundado y mantenerse la condena. Muchas gracias por su atención, doctor. Eso es todo.